Hoy con nosotros, como estamos acostumbrados en nuestro programa Sentir Agropecuario, tenemos el honor de contar con la participación del ingeniero agrónomo Ramiro González. El ingeniero Ramiro González es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en el año 1988. Con una maestría en producción animal, ha sido profesor de la cátedra Pastos y Forrajes y Manejo de Pastizales desde el año 1990 al 2015. Actualmente está dedicado a la actividad de la ganadería, también teniendo una actividad gremial, ya que ocupa el cargo de vicepresidente regional de Confagán. Vamos a hablar hoy, como le dijimos, del tema manejo eficiente de pastizales en alimentación a pastoreo. Muy buenos días, profesor Ramiro. ¿Cómo está? Bienvenido a su casa acá a Corpo Zulia, al programa Sentir Agropecuario. Buenos días, Carlos. Buenos días, Radio Escucha. Para mí es más bien el honor de estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, poder hacerle llegar parte de esos conocimientos que uno viene manejando desde hace muchos años, especialmente en estos tiempos en los que consideramos definitivamente tienen que comenzar a marcar pauta los cambios que introduzcamos en las unidades de producción para poder mantenerlas activas y, por supuesto, eficientes. Profesor, como sabemos, bien conocido por los productores y los radioescuchas que acostumbradamente les gusta escuchar, valga la redundancia, este programa para aprender un poco sobre todo lo que es el sistema de producción de alimentos acá en nuestro país, sobre todo en la cuenca del lago de Maracaibo. Con la situación económica que venimos padeciendo en este momento, es imperioso que la alimentación de rumiantes grandes y pequeños sea a base de pastoreo. Ya no podemos pensar en aquellas raciones a base de alimentos concentrados por los costos de los mismos que elevarían pues los gastos de la finca y por ende bajarían la rentabilidad, y además que se hace muy oneroso, casi imposible manejar alimento concentrado en una ganadería. Lo que quiere decir que nos lleva básicamente a la alimentación sobre forraje, sobre pastoreo. Hoy queremos hablar y disentir cuál es el manejo más eficiente. ¿Qué pueden hacer nuestros productores con los recursos que tienen ante la escasez de combustible, de diésel, gasolina, de tractores dañados que no pueden trabajar los potreros como antes? ¿Qué ha venido ocurriendo en las fincas del estado Zulia con esta situación? ¿Qué ha venido pasando en los potreros? ¿Qué era? ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuál sería su diagnóstico? Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer orden creo que debemos aclarar qué es pasto y qué es forraje. Cuando nosotros estamos hablando de pasto, estamos hablando en un concepto bien llano para que todos lo podamos entender, como toda hierba que come el ganado en el campo. Mientras que cuando hablamos de forraje, estamos hablando de una hierba o de un alimento que ha sido como mínimo cosechado por el hombre y suministrado al animal en un lugar diferente a donde se produjo. De tal manera que debemos tener muy en cuenta los conceptos, ambas aclaratorias, porque precisamente los sistemas de alimentación son diferentes. Cuando estamos hablando de alimentación a pastoreo, estamos hablando exclusivamente entonces de que el animal debe consumir en el lugar donde se está produciendo el pasto, donde está la planta que está produciendo el pasto. Mientras que cuando estamos hablando entonces de alimentación con forraje, estamos hablando de una alimentación suplementaria en un lugar diferente a donde se ha producido el alimento, y por lo tanto entonces ya cuando estamos suplementando al animal no estamos hablando de pastoreo. Sin embargo, las estrategias alimenticias conducen a que debemos producir siempre como regla el alimento para nuestros animales dentro de la unidad de producción. Recuerdo a todos que nosotros estamos en una ubicación privilegiada desde el punto de vista de lo que es la zona tropical, acompañada de suelos con buena actitud para la producción, en este caso de pasto o de forraje, con zonas donde vamos a contar con agua, con personal, con una serie de recursos que nos permiten entonces tener un buen desempeño de pasturas, ¿no? Y especialmente hay algo importante en esto, que podemos tener el sistema de producción de pastos disponible, activo, todos los 365 días del año. De tal suerte que nosotros no contamos con esa estacionalidad tan marcada de otras latitudes en las que, por ejemplo, el invierno nos impide totalmente producir alimento para el rebaño. Nosotros entonces lo podemos hacer durante todo el año siempre y cuando hayan las condiciones. Y enlazo esto con lo que usted preguntaba hace unos minutos atrás. Definitivamente hay elementos que están afectando la producción nacional, especialmente sabemos pues que estamos atravesando por una crisis de suministro de combustible y que la mayoría de los procedimientos para la producción moderna de pastizales es a base de sistemas mecanizados. Valga decir que entonces utilizamos tractor, implementos, accesorios, etcétera, con el propósito de
de poder entonces incrementar sensiblemente la producción. Masificando la producción, entonces por supuesto nos enfrentamos a tener que producir nuestros pastos en la totalidad de nuestros suelos para alimentar a nuestro rebaño. Indudablemente, afectados por esta situación, tenemos que buscar la manera de ser lo más eficientemente posible para lograr entonces que nuestros animales puedan contar con el alimento que finalmente ellos conviertan en productos animales, vale decir leche, carne y otros productos. Ahí me quisiera detener, profesor, porque esa es la variable interesante lo que usted ha señalado, muy al lugar lo que usted está diciendo. Profesor, tenemos que administrar realidades. Hay variables independientes. Los productores, los agrotécnicos no podemos solventar algunos problemas que no están en nuestras manos. Ahí me refiero a variables independientes, tales como la escasez o la poca disponibilidad de combustible, bien sea diésel o bien sea gasolina, para trasladarnos a las unidades de producción. No tenemos control sobre las lluvias, es decir, la mayoría de los productores dependemos del secano, es decir, de cómo nos va a favorecer la naturaleza con la lluvia. Indudablemente cada vez tenemos menos disponibilidad de maquinaria agrícola para trabajar la tierra, rolo, rotativa, rastra, obviamente los tractores, bien sea por desperfecto mecánico o por la cuestión del combustible, como dijimos anteriormente. Cada vez es más oneroso la división de potreros en cuanto a cercas, X. Ante esa realidad, administrando realidades, ¿qué recomendaciones, qué podemos hacer para hacer más eficiente el manejo de ese pastizal? Recordando que, como usted me ha dicho en varias oportunidades, conversaciones en off, que el pastizal, bien sea, estamos hablando del pasto porque es apotrero, que es lo que usted se está refiriendo, es un cultivo, es un ser vivo, es un vegetal, hay que tratarlo como tal, tiene sus características. En base a esto, ¿cuál sería el manejo más eficiente? Precisamente tomando esas palabras tuyas del manejo eficiente, nosotros debemos encaminarnos, y en este caso desde el punto de vista técnico, tengo que decirles que pensar que podemos desarrollar producción o unidades de producción sin tecnología no existe. Para esos efectos, entonces, la propuesta que, por cierto, viene sometiéndose a prueba desde el año 1991 es a través de los sistemas intensivos de producción. En pocas áreas, en pequeñas áreas, nosotros tenemos que cultivar pasto con criterio, repito, de cultivo, de tal suerte que tengamos una producción abundante y de calidad de material forrajero, con el propósito de entregar ese buen producto al rebaño, a los animales en producción especialmente, y por supuesto lograr que esas pequeñas áreas con alta producción de pasto sean entonces las que soporten la mayoría de la carga de la unidad de producción, invirtiendo dinero, esfuerzo, recursos, etcétera, en pequeñas áreas, y esto nos permita manejar gran cantidad de animales con buenos niveles de producción y de productividad. Por supuesto, tenemos que entender algo: los sistemas de producción necesariamente debemos asumir que han cambiado. Y precisamente no podemos seguir incurriendo o intentando aplicar modelos de producción que son cónsonos al pasado. Es decir, tenemos que tener una visión más futurista, de cómo debe ser entonces la producción animal, y por eso entonces desarrollar pequeñas áreas, como se los mencioné, con altos niveles de producción y de productividad, conjuntamente con alta calidad de pastura, es lo que viene a sufragar estas necesidades. Los productores dirán, pero bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer con esto? Bueno, fácilmente, si usted tiene una determinada cantidad de hectáreas, usted puede utilizar o destinar un porcentaje de la unidad de producción donde va a concentrar las inversiones para poder rescatar progresivamente a paso la unidad de producción. Pero, repito, está haciendo solo inversiones en áreas muy pequeñas, que son las que le van a permitir entonces recuperar los niveles de producción, de productividad y las características productivas del rebaño, que es muy importante esto último. Ya lo oyeron, queridos productores y radioescuchas, la situación nos obliga a ser más eficientes en el uso y manejo de los pastizales. Vamos a un interesante espacio y ya regresamos ahondando en este interesante tema.
Continuamos por la 95.1 FM Corpo Zulia como emisora matriz, con retransmisión para la 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo con su programa Sentir Agropecuario. Vamos con nuestras acostumbradas curiosidades del mundo agropecuario. Queridos Radio Escucha, ¿sabías que las gallinas pueden recordar hasta 100 rostros diferentes? Y no solo de otros animales, de personas también. Por otro lado, las gallinas pueden usar más de 200 sonidos diferentes para comunicarse entre ellas. Realmente de gran ayuda cuando tienen pollitos. Hoy con el interesante tema manejo eficiente de pastizales en alimentación a pastoreo con el profesor ingeniero Ramiro González, profesor de la Universidad del Zulia y productor agropecuario. Profesor Ramiro, estábamos hablando en el espacio pasado, usted llegó a una conclusión muy interesante para manejar eficientemente las pasturas, en la que se refería básicamente a utilizar más animales en menor cantidad de espacio. Más o menos, ¿cómo se maneja esto? ¿Cuál es el principio de esto? El principio fundamental es que debemos producir una abundante cantidad de pasto de buena calidad en un espacio muy pequeño. Las pasturas tropicales tienen como característica de que tienen un metabolismo muy acelerado y son capaces de producir importantes cantidades de alimentos en muy corto tiempo. Tenemos representantes importantísimos dentro de los pastos tropicales que nosotros hemos venido manejando como cultivo, ¿no? O cultivadas, como lo más especial es la del género Panicum, donde está el pasto guinea, de los cuales nosotros sabemos, tuvimos cerca de 2 millones de hectáreas en la cuenca del lago de Maracaibo, las braquiarias, los sinodones, etcétera, ¿no? Donde están las bermudas, donde está el pasto estrella, etcétera. Todos los pastos tropicales tienen la grandísima ventaja de que son capaces de producir importantes cantidades de alimentos, repito, durante los 365 días del año, perdón. De tal manera que nosotros debemos aprovechar esas virtudes que tienen estas especies, que además tienen una importante carga en materia de lo que es producción energética, especialmente desde el punto de vista de la fibra, que es lo más aprovechable, es decir, todo aquello que constituye hojas, tallos, especialmente la parte aérea de la planta, carbohidratos solubles. En algunos casos podemos también contar con plantas que producen importantes cantidades de otros carbohidratos, ¿verdad? Pero lo importante es que producimos un importante contenido fibroso, que es lo importante para el rumen, de alto valor energético, y por supuesto eso se puede traducir en producción. Para hablar de números, regularmente la producción nacional estamos hablando de que no llega en promedio a 200 gramos de materia seca o de pasto fresco, perdón, por metro cuadrado, mientras que nosotros debemos buscar como óptimo superar los 3 kilos de pasto fresco por metro cuadrado en el periodo de descanso. Este periodo del que te estoy hablando, o de que les estoy hablando, es el periodo que debe transcurrir entre 2 pastoreos sucesivos. En ese tiempo de los 2 pastoreos sucesivos, la pastura está en descanso, de ahí su nombre, periodo de descanso. Es cuando la planta se recupera nutrientes, recupera energía, la dota para su crecimiento, para su producción, y por lo tanto, si ese periodo es apropiado regularmente para todas las pasturas naturales, más o menos, y las cultivadas, estamos hablando de más o menos entre 24 y 35 días de descanso. En ese tiempo la pastura se recupera, debe lograr esos niveles de producción que mencioné, de 2 a 3 kilos de pasto fresco por metro cuadrado, y con eso entonces ofrecer abundante material en el periodo que después el potrero va a estar ocupado por los animales, y de ahí que se llame periodo de ocupación. Ese periodo de ocupación debe ser lo suficientemente corto para evitar que los animales maltraten demasiado al potrero. Eso es correcto. Entonces podemos concluir lo siguiente, profesor. Si yo necesito como productor, en base a sus recomendaciones, producir 3 kilogramos de pasto por metro cuadrado, yo tengo 2 alternativas. Podemos tener productores que tienen unidades de producción que tengan la fortuna de tener riego. Para ellos es mucho más fácil lograrlo. Tenemos otros, por supuesto, tendrían que hacer un uso eficiente de ese riego, porque no es echar agua, es saber regar.
Luego tendríamos otro grupo que está secano. Ese grupo secano, o que depende de las lluvias del medio ambiente, no va a poder obtener esos 3 kilos por metro cuadrado todo el año. Eso me origina que se tiene que generar una estrategia de otros cultivos para poder llevar el alimento al bovino, como lo dijo usted al principio, no en el potrero, pero sí en las épocas de sequía. Yo tengo que producir yuca, yo tengo que producir moringa, yo tengo que producir botón de oro, yo tengo que producir maíz, cualquier otro tipo de plantas o ensilaje, para que en el momento del verano yo poder garantizar lo que el potrero no me está dando. Más o menos por ahí van los tiros que usted está orientando. Es correcto. Lo importante es que cada productor se haga un análisis propio, claro, conciso, certero, que no se autoengañe. Si su unidad de producción no es capaz de llegar a niveles de los que nosotros venimos refiriéndonos ahora en lo anterior, indudablemente que tiene que ajustar su realidad a su capacidad. De tal manera que indudablemente tiene que seguir de la mano de la tecnología a través de otros procesos. Ya aquí, si pudiera entrar lo que tú estás diciendo, la suplementación con otras fuentes alimenticias, el riego, el manejo de pastizales, que es lo fundamental, ¿ok? El grueso de la superficie de la finca debe estar manejada bajo pastoreo, con pastizales, ¿ok? Áreas pequeñas entonces pudiesen destinarse a otros cultivos que pudieran sí servir como forraje para épocas de escasez o para cuando se presente cualquier contingencia, que amerite que el productor tenga entonces que sustituir parte del pastoreo con la suplementación. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, profesor, porque pocas veces tenemos la fortuna de entrevistar a alguien con sus cualidades. Además de las condiciones académicas y de la preparación, de que ha sido profesor de pasto y forraje y de manejo de pastura, usted es ganadero, es productor agropecuario, o sea, conoce los dos mundos. ¿Qué recomendación le haríamos a nuestros productores y a nuestros campesinos? ¿Tienen que volverse primero agricultores, manejar el cultivo antes de que manejar la producción animal? Le pregunto por lo siguiente: nosotros, me incluyo, como médico veterinario, cometemos el error que llegamos a la finca, y hacemos el trabajo que aprendimos. Manejamos la sanidad, manejamos la salud de los animales, manejamos la producción junto con ustedes, pero recomendamos la genética, recomendamos los cruzamientos, recomendamos para mejorar las preñez, recomendamos los medicamentos, y resulta que al haber mala alimentación, por ende hay mala nutrición, obviamente se van a desarrollar, a desplegar todo el abanico de enfermedades, y más si estamos fallando el plan sanitario de prevención, y se va a desplegar también que los genes no se van a expresar. ¿Qué opinión en su experiencia nos puede dar en base a este respecto? ¿Qué importancia tiene manejar las pasturas o los cultivos del potrero versus el manejo del animal? Bueno, gracias por tus conceptos, Carlos. Coloquialmente hablando, ya en términos un poco más de campo, esa es la cabeza del clavo donde hay que dar el impacto para que el clavo entre, definitivamente. Si nosotros, hermano querido, productor que me esté escuchando, no tenemos alimento para que nuestros animales puedan procesarlo, se puedan mantener vivos, puedan con eficiencia, con eficacia, entregarnos productos, leche y carne, entonces estamos haciendo malas cosas. Definitivamente, como lo apuntaba Carlos, tenemos primero que ser cultivadores del alimento que los animales van a producir posteriormente. ¿Ok? Los animales no se van a alimentar con aire, no se van a alimentar con agua, no, necesitan para su producción alimento, y esto lo podemos entonces producir de manera eficiente como hasta ahora hemos hablado, y luego lo vamos racionalizando en el tiempo, es decir, aplicándole conocimiento, aplicándole técnica, aplicándole estrategia para que tengamos una correcta alimentación durante todo el año, y así la producción se pueda suscitar durante todo el año, en épocas un poco más eficientes, en épocas menos eficientes. Sabemos que tenemos épocas de lluvia y épocas secas, y por supuesto eso influye en la oferta de pasto o de alimento
Y por eso es que yo insisto en que esto debemos darle un enfoque alimenticio, de alimentación, con apropiadas raciones para que los animales expresen ese potencial genético que mencionaste anteriormente, Carlos. Bueno, ahora vamos a otro interesante espacio. Al regreso continuamos con tan interesante tema. Continuamos con su programa Sentir Agropecuario por la 95.1 FM Corpo Zulia, con retransmisión para la 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo. Hoy con el interesante tema manejo eficiente de pastizales en alimentación a pastoreo, con el profesor ingeniero agrónomo Ramiro González, el cual es Master Science en Producción Animal, profesor de la Cátedra de Pastos y Forraje y Manejo de Pastizales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia, y además es ganadero, vicepresidente regional de Confagán. Profesor Ramiro, si yo logro como productor, tenemos la fortuna de lograr producir esos 3 kilos de pasto por metro cuadrado, ¿qué beneficios o ventajas eso me va a representar a mí como productor? En primer lugar, quería refrescarle. Tenemos buenos suelos. La mayoría de las unidades de producción cuentan con otros recursos como el agua, el manejo, la ubicación, etcétera, que nos va a permitir tener el potencial para lograr esa meta. De tal manera que tenemos que ahora imaginarnos lo siguiente: si nosotros tenemos la despensa llena, la alacena llena, la nevera llena de alimentos, podemos entonces entregarle alimento a la familia, a los vecinos, a las visitas, etcétera. Pero si todo está vacío, es como cuando tenemos entonces los potreros desprovistos de pasto para poder sufragar las necesidades alimenticias de, en este caso ahora, nuestros seres vivos por los que somos responsables, que son los animales. Y en la medida que tengamos menos pasto, tenemos más problemas. ¿Ok? Pero en la medida que nosotros vayamos de la mano de la tecnología, consiguiendo mejores rendimientos de pasto, repito, con el uso apropiado de la tecnología, no quiero decir con abundantes insumos que sabemos que no los tenemos, pero si contamos con buenos suelos, si contamos con medianas ofertas hídricas, si podemos contar con un poco de maquinaria, con personal, etcétera, con muy poca intensidad que nosotros utilicemos esos recursos, los podemos aprovechar para producir entonces abundante cantidad de pasto para que nuestros animales puedan tener una apropiada alimentación y con ello una apropiada producción, apropiada reproducción, y por supuesto los ingresos en la unidad de producción sean importantes también. Excelente exposición, profesor. Ahora, profesor Ramiro, aprovechando su sapiencia, valga la redundancia, nosotros hemos observado en el laberinto, en la finca de Corpo Zulia, Jagüey Rojo, donde tenemos un rebaño de criollo limonero puro importante ahí en el programa que estamos llevando a cabo. Obviamente, pues igualmente no escapamos de las situaciones de manejo de potreros, y tenemos varios potreros enmalezados. Pero yo me he dado cuenta que cuando los animales entran a potreros bien establecidos con bombaza, en buena disponibilidad, muchos de ellos se desvían y buscan la maleza. Incluso he observado algunas mautas y mautos consumiendo lo que en el laberinto llaman vulgarmente tapaleche. Yo pensé que eso no se lo comía nadie, y los he visto ramoneando, porque eso no tiene otro término. O sea, se encabritan, se paran en 2 patas, agarran el follaje, le pasan la lengua al tronco. Igualmente nuestro mosaico perijanero, por esa mezcla de razas, pero años de adaptabilidad que lleva en la zona, estoy seguro que también le entra algunas, lo que antes llamábamos maleza. Eso nos lleva a una pregunta. Los potreros han venido cambiando en la cuenca del lago de Maracaibo por la crisis. ¿Cómo están los potreros hoy día a lo que era antes? ¿Qué porcentajes maneja usted técnicamente? ¿Y cómo se manejaría esta situación? ¿Y cómo se relaciona con el comportamiento animal en cuanto a su alimentación?
Bueno, sin ánimo de alarmarlos, tengo que decirles, y esta es una realidad conocida por todos, manejábamos, como lo mencioné hace rato, cerca de 2 millones de hectáreas de pasto cultivado en la cuenca del lago de Maracaibo. Hoy manejamos escasamente el 10% de esa superficie como pasto cultivado. Quiere decir que el 90% de las pasturas, y eso lo vamos a ver repetidamente en todas las unidades de producción, identifíquense con la idea, los productores que me están escuchando, ya no tenemos aquellos potreros que teníamos hace décadas atrás. Y sin embargo hay cierta vegetación, no necesariamente es maleza, se denomina plantas arbences también a todas aquellas plantas que son capaces de aportar material alimenticio bajo pastoreo a los animales sin necesidad de que esas plantas sean cultivadas. ¿Ok? Es decir, han venido apareciendo unas plantas que han venido, repito, ocupando el espacio que ha desalojado el cultivo pastizal. Y de ese material se vienen alimentando nuestros rebaños. Que es un poco más escasa la oferta forrajera, es verdad, pero no por eso deja de ser importante. Por eso es que todavía se han mantenido los rebaños. Quiero manifestar aquí, incluso en un sistema de 40 hectáreas que instalé de riego hace poco tiempo en el sur del lago de Maracaibo, donde había especies como el caso del Dichatium aristatum, que las personas ahora lo conocemos como todos tienen, o Angleton o pasto tejano, etcétera. Es una especie que se ha venido naturalizando, ha venido ocupando un espacio importante en las pasturas del Zulia. Pero bueno, eso es lo que nos pusimos a regar, y con eso es que estamos alimentando buena parte de ganado bovino y de ganado bufalino, por supuesto, siempre manejando los criterios de las 4 leyes del pastoreo rotacional: el periodo de descanso apropiado, el periodo de ocupación apropiado, los periodos de ocupación cortos para lograr la mejor productividad de las vacas o de los animales con tendencia a carne, y finalmente la última ley, que es la que indica que nosotros debemos siempre tratar de uniformar la oferta forrajera para que la respuesta animal también sea uniforme. De tal manera que esto plantea, tal como tú lo decías, que los animales no solamente se pueden alimentar de pastos cultivados, sino que pueden haber otras especies que le ofrezcan alimento dentro de la pastura a nuestros rebaños. En ese término que usted se refiere al periodo corto de pastoreo, en el manejo eficiente, usted lo que está buscando, con pocas palabras, es que el animal consuma la mayor cantidad de forraje en la mayor calidad posible en cuanto a su estado en el periodo de tiempo, poco periodo de tiempo, y que el animal obviamente tenga mejor digestibilidad y lo aproveche mejor. Es correcto, de eso se refiere. Y creo que entonces por la señal lo vamos a hablar en el próximo espacio. Sí, vamos a ver otro interesante espacio y ya regresamos con la parte final de este interesante programa. Continuamos con su programa Sentir Agropecuario por la 95.1 FM Corpo Zulia como emisora matriz, con retransmisión para la 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo. Hoy con el profesor Ramiro González, especialista en pastos y forraje, con el tema manejo eficiente de pastizales en la alimentación a pastoreo. Profesor, ya para ir concluyendo, ¿cuáles serían los pasos a seguir por el productor para que sea más eficiente el uso de ese forraje? Nosotros debemos garantizar en este caso que el animal consuma el 10% de su peso vivo en pasto fresco. Es decir, si tú tienes un animal de 400 kilos de peso vivo, debe consumir 40 kilos de pasto fresco en el menor tiempo posible, que es el periodo de ocupación. ¿Ok? Eso en el día. La recomendación es que se hagan 2 pastoreos, un pastoreo en la mañana, corto, y otro pastoreo de las mismas características en la tarde, después de ambos ordeños. O, en todo caso, un pastoreo que sea capaz de sufragar las necesidades alimenticias
que acabo de mencionar del 10% de pasto fresco en relación al peso vivo del animal, pero en un solo pastoreo cuando se cuenta con un solo ordeño. De tal suerte que entonces lo que necesitamos es que el animal consiga abundante oferta forrajera de buena calidad para que con poco esfuerzo físico pueda sustraer del potrero esa cantidad de pasto de la que estamos hablando. ¿Ok? Esto se logra cuando entonces nosotros hacemos un pastoreo racional. El pastoreo racional, como nombre, no le debe meter miedo a nadie. El pastoreo racional solo significa que es eficiente el proceso de alimentación a pastoreo cuando el hombre es capaz de dominar el proceso de pastoreo en función de esas 4 leyes que yo mencioné, donde tenemos que considerar el apropiado periodo de descanso, que ya les hablé de cuánto debe ser su duración, el periodo de ocupación, que no debe ser mayor de 3 días para el mismo potrero, de que los animales deben entonces consumir la oferta más uniforme dentro del potrero en ese lapso de tiempo que dura la ocupación, que nosotros recomendamos que sea máximo de 1 día. Para ello entonces nosotros vamos a requerir mayores unidades de pastoreo. Ustedes podrán decir, entonces voy a necesitar más potreros, más cercas, etcétera. No, eso es verdad. Pero que no, también existen otras formas de rotación de pastoreo que se pueden hacer con una cinta, con un alambre electrificado, etcétera, que requiere muy baja inversión y significa alta tecnología. Y los animales van a entonces compadecer ese buen manejo con una alta producción, ya que están siendo bien alimentados. Podemos hacer franjas de pastoreos muy pequeños. Podemos incurrir también incluso en zonas de pastoreos dentro de los mismos potreros que ya se tienen, con el propósito de que entonces se racionalice, se haga más racional, más razonable el suministro de alimento al rebaño. Meter muchos animales en un potrero grande significa perder la oportunidad de alimentarlos bien. Sí, pues ya de arrancada se está perdiendo la mitad del potrero por pisoteo. Los animales lo pisan y crecen sobre él, se acuestan, etc. Bueno, ya lo oyeron, queridos productores. Necesitamos estrategia, necesitamos planificar, necesitamos sentarnos a través de los meses y del año y de las 52 semanas del año, cómo vamos a hacer para tener la mayor oferta forrajera en nuestros potreros, que es el alimento más económico y más eficiente que existe, sobre todo en los momentos que estamos viviendo de esta actual situación. ¿Qué nos puede decir, profesor, de los componentes proteicos en los forrajes y la importancia en el manejo del pastoreo uso eficiente del consumo de la proteína por los animales? Mencioné anteriormente que el elemento más importante para efecto de la producción con rumiantes es los carbohidratos, la fibra, la energía. De hecho, nuestros pastos son capaces de producir incluso hasta el doble de la proteína que necesitan nuestros animales. Muchas personas piensan que no es así, pero yo insistiría que el tema de la proteína es un mito en la alimentación de rumiantes. La proteína es muy fácil de suplementar si es necesaria, pero quiero hacer un ejemplito numérico con esto. Estimados productores, si ustedes tienen la posibilidad de alimentar a un animal o a un rebaño con pasto de 10% de proteína y el consumo de proteína es, como se lo mencioné, el 10% de su peso vivo, es decir, una vaca debe consumir 40 kilos de pasto fresco al día. Esos 40 kilos de pasto fresco al día realmente representan la cuarta parte, que es la materia seca de ese pasto, en materia seca, el volumen de pasto donde están los nutrientes. Si el 10% de los 40 kilos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, perdón, el 25% de lo que estamos hablando, de esos 40 kilos son 10 kilos de materia seca que está comiendo el animal, el 10% es 1 kilo, 1000 gramos, ¿verdad? Bueno, esos 1000 gramos es la proteína que los animales están consumiendo al día. Si sus vacas son de 5 litros de leche, la norma dice que el gasto metabólico total de proteína son 88 gramos
por cada litro de leche que va a producir la vaca, de tal manera que en el mejor de los casos lo que va a requerir son 45 gramos de proteína, 450, y los animales están consumiendo 1 kilo o más de proteína al día solo a pastoreo. Por lo tanto, esto nos permite concluir fehacientemente que los animales están consumiendo suficiente proteína para la producción que nosotros tenemos con nuestros rebaños. Lo que realmente no están consiguiendo a diario nuestros animales es suficiente fibra. Recordemos que nuestros animales son rumiantes. Así es. Entonces, precisamente lo que más debemos empeñarnos nosotros es en producir fibra para nuestros animales, que verdaderamente es la fuente de energía. Sí, enfocarnos básicamente en la producción de pasto, en el correcto. manejo eficiente de los pastos e inclusive en la disponibilidad de agua, porque he visto muchas fincas con fallas a nivel de potrero y a nivel de vaqueras de la disponibilidad de agua para los animales. Es correcto, y en la situación país en la que estamos, como lo anunciaste al inicio del programa, pensar en que nosotros vamos a lograr altos niveles de producción y de productividad suplementando raciones alimenticias es prácticamente una utopía en estos tiempos. Fertilizar, la misma situación, etcétera. Por lo tanto, debemos ir a un sistema de mínimos insumos, pero de alta eficiencia, en los que seamos eficientes es en producir fibra para que los animales tengan una altísima probabilidad de devolvernos esos altos volúmenes de fibra con mejores niveles de producción de leche, de carne y de cría. Profesor, y brevemente, aunque no es el tema de hoy, ¿qué cultivos o qué porcentaje de la finca, dependiendo de la cantidad de animales, alguna relación, recomendaría usted de otros cultivos para la ración de los animales lo más económico posible? Me atrevería a decir que nosotros no debiéramos pasar del 5% en las áreas destinadas a producir, y eso se llama lote forrajero. Con los conceptos que aclaramos al inicio. Está incluyendo pasto de corte, está incluyendo yuca, correcto. Cualquier otra cosa. Es correcto. Otros cultivos que pudieran servir de suplemento: titonia o botón de oro, yuca, caña, forraje, etcétera. ¿Ok? Y estos lotes, recordemos por lo que hablamos al comienzo de esta disertación, los lotes para producir forraje, es decir, alimento que se va a comer el animal en un sitio diferente donde se está produciendo, es forraje, no es pasto. Pasto es lo que el animal va a consumir a pastoreo. Correcto. Ese ha sido, queridos productores, el profesor Ramiro González, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en el año 1988, magíster en producción animal, profesor de la Cátedra de Pastos y Forrajes y Manejo de Pastizales desde 1990 hasta el año 2015, actualmente ganadero y asesor, vicepresidente de Confagán. Para contactar al profesor Ramiro para asesorías o alguna otra situación o alguna consulta, ubíquenos en nuestro Instagram, Sentir Agropecuario, que allí con gusto haremos el contacto con el profesor Ramiro González. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa el día de hoy, Sentir Agropecuario. Trabajamos para ustedes en la dirección el general de división Miguel Ramírez González, en la producción la licenciada María Mavares, en los controles Mírmeros Ríos, en la producción del programa Sentir Agropecuaria Nelson Balbuena, en la redacción y noticias la licenciada María Gabriela Piña y quien les habló Carlos Meleán Silva. Esto fue por Corpo Zulia 95.1 FM como emisora matriz, con retransmisión para la 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo. Que tengan un excelente resto de fin de semana.